Yo tenía en mente que Argentina se modernizara como se modernizó, que mejorara su infraestructura como logró mejorarla en la década de los 90. Cavallo había creado los propios cerrojos que nos estaban llevando al cataclismo. No hay policía, nada. Un endeudamiento externo que costaba una cifra cercana al $1.000.000 por hora de intereses. Fue una represión a mansalva, un verdadero asesinato y una atrocidad. Yo confiaba en la reactivación de nuestra economía, pero no contaba con que el fondo se nos tirara encima. Me llama mi hija y me pregunta, ¿todavía seguís en ese gobierno? ¿No sabés que están matando gente? El pueblo se cansó de que lo maltraten y salió a la calle a defender lo suyo. Muchos lo predijeron, aunque pocos se imaginaron sus proporciones. En diciembre de 2001, la Argentina enfrenta una crisis económica, política y social sin precedentes. Tras varios meses de desconcierto, inflación y desempleo, los días 19 y 20, el pueblo argentino se vuelca masivamente a las calles para expresar su descontento. Era una crisis que parecía tener soluciones rápidas, aunque sí, raíces muy profundas e impredecibles consecuencias. La crisis tenía más de 2 décadas gestándose para 1989. Cuando Carlos Menem asume la presidencia de la nación, la Argentina ya padece de un grave proceso inflacionario. Durante 45 años, Argentina había sufrido de alta inflación, incluso de hiperinflación. El fenómeno afectaba a trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios por igual. Era un infierno comercial, no había referencia, no había parámetros. Era una cosa que iba dando vuelta y no sabíamos dónde iba a terminar. En 1991, el presidente Carlos Menem incorpora como ministro de Economía a Domingo Cavallo, quien implementa una medida que frena la hiperinflación, la ley de convertibilidad, que fija el valor de la moneda local con el de una más estable, el dólar. En 1992, los australes son reemplazados por el peso. La convertibilidad fue un sistema monetario que se creó para restablecer condiciones de estabilidad en la economía argentina. Lo que se veía habitualmente en la caja del banco era venir, abrir la caja de ahorro en dólares y pasar de la caja de ahorro en pesos a la caja de ahorro en dólares. Pero todo un movimiento virtual. Convertibilidad significa que usted elige en qué moneda quiere firmar sus contratos. 2/3 de los contratos entre particulares y en los activos y pasivos del sistema bancario estaban denominados en dólares, es decir, en una moneda extranjera. No había una suficiente reserva para todo lo que estaba en pesos tenerlo en dólares. Claro, como se permitía el 1 a 1, pasaba todo de peso a dólares. Pero yo jamás había visto semejante cantidad de dólares a disposición del público. No sé si en el Banco Central habría, creo que no. Pero en las cajas jamás había esa cantidad de dólares para entregar. Yo tenía en mente que Argentina se modernizara como se modernizó, que mejorara su infraestructura como logró mejorarla en la década de los 90. La convertibilidad fue una solución pasajera, pudo haber durado 3, 4 años y después salirse de la rigidez del 1 a 1 para convertirse en otra cosa, no se hizo. Durante los años 90, el gobierno argentino acrecienta su deuda externa, pidiendo préstamos para mantener la paridad del 1 a 1. Entonces Argentina le vendía al mundo menos de lo que le compraba y le pedía al mundo más de lo que le pagaba. Por lo cual era una bomba de tiempo
inevitable en ese contexto. Entonces accede a dos tipos de crédito. Uno, la banca institucional, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra, los títulos públicos. Pagaré dentro de 10, 15, 20 años determinada cantidad de dinero a determinada tasa de interés. Había que sostener un endeudamiento externo que en ese momento costaba una cifra cercana al $1.000.000 por hora de intereses. Entonces iba a resolver el problema de su deuda pagando con sus activos públicos, con sus empresas públicas. Lo que hizo el Estado de los 90 fueron dos cosas. Primero privatizar y después desregular mercados. Ese conjunto de políticas culminaron con un proceso de extranjerización extraordinario del aparato productivo. Se vendió la totalidad de las empresas públicas, la mayor parte fueron extranjerizadas. Eso sería como en una familia que viviera todos los meses, no del sueldo que ganan el padre o la madre, sino de la venta de un pedazo de su casa. A partir de ahí se instala en la Argentina un nuevo elemento que es la desocupación estructural alta. La Argentina pasó del 8% de desocupados al 17% de desocupados entre el 89 y el 95. Yo estudiaba, en ese momento estudiaba para ser profesor de literatura, pero bueno, cada vez había menos trabajo. Se vivía un sentimiento de estar como derrotados, o sea, no había trabajo, había malos sueldos. En los diarios cada 2 meses aparecía la palabra ajuste económico. La venta de las empresas del Estado no soluciona el problema del déficit y tampoco reduce la deuda externa, que a principios de los 90 llega a los $60.000 millones y sigue creciendo hasta duplicarse. Con 30 millones de habitantes en el territorio nacional, el modelo económico adoptado deja a un 30% de la población bajo la línea de pobreza y un 25% de desocupación. La deuda externa asciende a $146.000 millones. Cavallo había creado los propios cerrojos que nos estaban llevando al cataclismo. Quiero decirles que a este cambio tenemos que hacerlo histórico. Quiero ganar con todos. Convoco a los de la Alianza, a los peronistas, a los que ya no creen en nada, a todos, a votar por el cambio, a votar por una Argentina de verdad. Vamos a construir esa Argentina que no nos pudieron robar, la que está en nuestros sueños, la que está en nuestro corazón. Fernando de la Rúa, candidato de la Unión Cívica Radical y en alianza con otros partidos políticos, gana las elecciones presidenciales y comienza su mandato en diciembre de 1999. Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. Luego estaba convencido que, llegando con una alianza a la presidencia, dejaríamos atrás 10 años de justicialismo, el que representó Menem, y solucionaríamos los problemas sociales heredados, y se podrían resolver los problemas económicos, la deuda externa. Para esto se necesitaba un impulso de crecimiento. Saludo en ustedes a todos los argentinos que a lo largo y lo ancho del país quieren vivir un tiempo mejor. Cuando nosotros nos hacemos cargo, el gobierno que preside el doctor de la Rúa, recibimos lo que podía llamarse un globo inflado con un gas letal. El que pinchaba ese globo, luego iba a ser muy difícil administrar el país. Y esto es lo que sucedió. Nos merecíamos empezar el nuevo milenio con un presidente honesto como Fernando de la Rúa. En esta histórica plaza. Sabíamos que era muy difícil. Llevábamos 10 años denunciando lo que iba a pasar con la política de Menem. Argentina empezaba a ser mal vista y veníamos a remediar eso, a intentar remediar. De una deuda pública fenomenal. Deuda pública externa
también muy difícil. Y el anclado del dólar peso 1 a 1, que significó en su momento un hallazgo para terminar con la inflación, pero que después fue dramática para la gestión pública. La gente no quería salir de la convertibilidad, pero yo decía, la convertibilidad es como un cerrojo, estamos 1 a 1, no tenemos flexibilidad. Sostener la convertibilidad implica mantener el nivel de reservas de dólares acorde al circulante en pesos. El gobierno de la Alianza continúa pidiendo préstamos al FMI, engrosando aún más el valor de su deuda. El fondo tiene el rol o la obligación de ir contra el viento. Cuando el viento va en una dirección, el fondo tiene que venir con la ayuda del Banco Interamericano, la ayuda del Banco Mundial, incluso de los países, a prestar plata para que la crisis no sea tan grave. El fondo acompañó las políticas neoliberales, respaldando incluso la apreciación cambiaria y apoyando la política durante mucho tiempo, porque de alguna manera los criterios del fondo son los criterios de los países centrales. Para refinanciar la deuda le imponen condiciones muy severas. El ajuste, desde luego, hay que hacerlo porque hay que equilibrar las cuentas. Ningún país puede vivir más allá de sus propios medios, tiene que vivir con lo propio y después, desde luego, tomar deuda en la medida en que la pueda pagar. Para poder solventar la deuda, el ministro de Economía impulsa la ley de flexibilización laboral, que significa una importante baja en los salarios del sector público y en los valores jubilatorios. Fue una ley pedida por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional aconseja la flexibilización laboral, el salario a la baja en la Argentina, le exige a De la Rúa este tipo de leyes para sostener lo insostenible de la convertibilidad. Esto demuestra cómo eran los verdaderos poderes en Argentina, ¿no? Yo ganaba 250 pesos, me pagaban la mitad en negro y así todo era un tipo que estaba como agradecido, ¿viste? Porque si no era ahí, ¿a dónde iba a trabajar? Y en esa época no había ni siquiera gente en los colectivos, porque no había trabajo. Nuestra vida económica era normal, viviendo con mi madre, con mi hija. Y cuando vino todo este problema se me complicó bastante, porque en ese momento no tenía trabajo ni ella ni yo. Durante el debate en el Congreso, algunos senadores son acusados de recibir soborno para aprobar la ley de flexibilización laboral. Es muy importante que el tema lo tome la justicia y que la justicia llame a los principales actores de este tema, a los protagonistas, e inicie la investigación y luego sea la propia justicia la que defina cuál es la situación real. El vicepresidente Carlos Chacho Álvarez renuncia a su cargo, agravando el escándalo y la crisis política del país y del gobierno de la Alianza. Algunas personas del radicalismo festejaban esa ruptura cuando en realidad fue el principio del fin del gobierno. Cuando las cosas no andan bien en la economía, todos los de un gobierno se ponen nerviosos. Hay tensiones, la gente te reclama. A este conflicto político se le suman las protestas sociales, derivadas de la crisis económica. Comienzan a cobrar protagonismos los grupos piqueteros, organizaciones activistas que provienen de movimientos de trabajadores o desocupados, caracterizados por cortes de calles, caminos y rutas. En pleno avance del movimiento piquetero, creo que la primera acción urbana que hace con fuerza es en octubre del 2000, que cortamos la ruta una semana. 10.000 personas paralizaban el país por 6 días. No había trabajo. Los maridos se iban de la casa avergonzados porque no podían sostener su familia. Y a los pocos meses de andar el gobierno nos dimos cuenta que las cosas no sucedían, que lo que habíamos dicho no ocurría, que no estábamos cambiando nada. A medida que el gobierno avanzaba, el humor de la gente iba cambiando. Entonces llega el momento de
afrontar los pagos de la deuda y no había recursos. Sin dinero para pagar la deuda externa, el gobierno apela a un nuevo préstamo de $40.000 millones mediante una operación llamada blindaje financiero. El resto del mundo ponía recursos para sostener el valor de la moneda y el equilibrio de la política económica. El gobierno lanzó una operación de captar fondos de personas que quisieran invertir en bonos argentinos de la Argentina. Le presto plata a la Argentina, los especuladores argentinos, los empresarios argentinos, esos dólares los toman y los giran al exterior. El blindaje se envió para estafar a miles de ahorristas argentinos en bonos de la deuda externa argentina y que algunos financistas internacionales salieran del crédito argentino y se llevaran la plata para afuera. El blindaje es considerado un fracaso y se produce la renuncia del ministro José Luis Machinea, quien es reemplazado por Ricardo López Murphy. Las primeras medidas de López Murphy son fuertemente criticadas y pronto se disparan los rumores de una nueva renuncia y de un nuevo ministro. Estando yo en Santiago de Chile, llegan de la Rúa y López Murphy, y de la Rúa me dicen, mira, quiero que consideres la posibilidad de ser vos el jefe de gabinete. Todos pensábamos que él, que había creado la convertibilidad, que tenía contactos internacionales y en el fondo podría sacarlo adelante. ¿Por qué de la Rúa lleva al ministro de Economía de Carlos Saúl Menem después de haber vociferado contra el gobierno de Menem? Había como un clamor de la opinión pública que se llamara Cavallo. Lo traducían los diarios, lo mostraban las encuestas. Todo el mundo en Argentina decía que yo debía volver al Ministerio de Economía. Y la gente en la calle me paraba y me pedía que lo ayudara de la Rúa a sacar al país de esta situación. Si el problema es la convertibilidad, traigamos al padre de la convertibilidad que nos saque del pozo. Fui a Olivos y yo iba en el entendimiento de que íbamos a hablar de la jefatura de gabinete. No me acuerdo si Alfonsín o quién de los que estaban ahí dijeron, no, pero nosotros queremos que usted sea el ministro de Economía. Algunos lo veían como el salvador y yo lo veía como el gran enterrador de la Argentina porque sabía que él venía a salvarle la plata a los banqueros. En marzo de 2001, después de 5 años fuera del gobierno, Domingo Cavallo regresa a la función pública. Yo entré como bombero a tratar de resolver el problema económico, pero desde un espacio muy limitado que era el Ministerio de Economía. La primera medida económica tomada por Cavallo al asumir fue la creación del denominado megacanje. El megacanje fue un mecanismo mediante el cual Argentina, que sabía que no podía pagar la deuda como estaba, eligió seguir empujando adelante ese proceso, cambiando títulos con una tasa de interés y una duración determinada por unos títulos, entre comillas, mejores a más largo plazo. El megacanje lo que fue cambiar tiempo por intereses. Pasamos de una tasa del 5% promedio de los bonos que teníamos a una tasa del 18%. Los mercados lo tomaron como un reconocimiento por parte del ministro de Economía de que había un problema de pérdida de competitividad de la Argentina. No reaccionaba la economía, porque los mercados estaban mal. Empezaron los mercados a pensar que podía haber algo así como la pesificación. Y esa visión de los mercados se fue acentuando a medida que pasaba el tiempo. Los acreedores privados le habían perdido confianza a la Argentina y en las discusiones internas del fondo se hablaba de que la probabilidad de éxito era muy pequeña, pero que había que darle la oportunidad. Cada vez más comenzaron a verse protestas en las calles contra la dependencia al FMI y las medidas económicas y sociales que no estaban dando resultados. En octubre de 2001, el gobierno de la Alianza sufre una aplastante derrota en las elecciones legislativas. Los argentinos expresan en las urnas su malestar con la clase política a través del voto bronca.
Esa derrota significó la ratificación de que estábamos en un terreno de degradación política muy fuerte, muy acelerado. Una derrota en la elección intermedia no debe significar la caída de un gobierno, porque si no, no hay sistema republicano que funcione. De la Rúa creía que alcanzaba con la formalidad de la democracia, que no iban a incidir otras fuerzas sociales, políticas, digamos que no lo iban a voltear. Cuando uno tiene el 80% del país en contra, en un país presidencialista como el nuestro, era muy difícil recuperar terreno. El gobierno de la Rúa se acerca a su segundo año debilitado, sin vicepresidente y sin apoyo popular. El Ministerio de Economía se esfuerza por conseguir el apoyo de un FMI cada vez más duro, representado por la economista norteamericana Ann Krueger. La señora Krueger era muy dura. Ella decía, lo único que hay que hacer, como yo lo escuchaba, es devaluar. Ella imaginó que cuando un país no podía pagar sus deudas, tenía que tomar una serie de pasos. El primero era poner control de cambios. Control de cambios es cuando la entrada y salida de dólares ya no se puede dejar que se produzca libremente porque hay una tendencia a que todo el mundo se quiere llevar los dólares del país. La Argentina trata de seguir este proceso de mantenerse a flote pidiendo plata prestada, pero como seguían perdiendo reservas, los bancos estaban cada vez más débiles y el fondo considera que hay que cambiar el tipo de cambio. La persona encargada de la negociación por parte del fondo vino a la Argentina y efectivamente le pasó el mensaje tanto del señor de la Rúa como al señor Cavallo que la situación no podía seguir, que el fondo no podía seguir prestando dinero. Y Cavallo se pone muy nervioso, arma el corralito, y yo diría que el corralito es realmente lo que hace reventar al sistema. Avisarle al banco que no le va a cobrar ninguna comisión. El 3 de diciembre de 2001, el gobierno anuncia la nueva medida implementada por el ministro de Economía. Para lo que quiera. El corralito. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. De paso, quiero Esto decirles lo gestó solo Cavallo, quizás con algunos íntimos amigos de él, porque cuando trae el decreto del corralito, yo fui testigo de la cantidad de preguntas que le hizo de la Rúa, fue un sábado a la mañana. El corralito es lo que se llama un control de cambios, que no tenía por qué perjudicar a nadie. La gente podía movilizar sus ahorros pagando con cheque o con tarjeta de débito o con transferencia bancaria. No le quitaba la plata a la gente, sino que administraba la forma de ir a los bancos que gradualmente se ordenarían. Era la única medida que se podía tomar frente a una corrida de esa naturaleza. Se avecinan los festejos por Navidad y la gente no puede contar con sus ahorros atrapados en los bancos. Yo junté moneda sobre moneda durante toda mi vida para tener una base para mi futuro. Entonces me encontré en un estado de desesperanza, desesperación, sin tener a quién acudir. No se me hacía fácil. Tenía que cuidar los gastos, tratar de pagar los impuestos, los servicios de mi casa, de los de mi madre, la medicación de mi madre. Podías pagar, sí, con la tarjeta de débito, tipo algunas compras, y todo el mundo estaba desesperado por tener efectivo. A partir de diciembre, lo que se veía cuando yo llegaba al banco a eso de las 9:30 de la mañana era la cantidad de personas que estaban ya haciendo fila para poder sacar de las cajas de ahorro los 250 pesos o lo que en ese momento permitiera el banco. La gente interpretaba que el cajero era quien no le quería dar el dinero, cuando nosotros no éramos responsables de ninguna operatoria. Simplemente hacíamos caso de las normas que estaba dictando en ese momento el Banco Central. En la desesperación empecé a hacer transferencias que nunca se hacían y cuando lo hacían con todo un montón de altibajo porque había que hacer las filas y toda esa conmoción de gente y desesperación y sin saber qué hacer y consultaba con personas que vivían la misma situación que yo
que eran la mayoría de los familiares que tengo. En los primeros días de diciembre del 2001, yo me acuerdo haberlo conversado con amigos. Había dicho, yo siento una tensión en el aire monstruosa. En el momento en que un policía le dé un palazo a una viejita, esto salta por el aire. Con estas medidas de ajuste empiezan a verse los primeros reclamos y saqueos. Se llevaron todo, o sea, carro, freezer, matafuego. Sentís una impotencia que te paraliza el cuerpo, realmente es una cosa así. Porque vos tenés que luchar o defenderte contra gente que no tenés nada contra ella. Bueno, ahí murieron 2 personas. Una de ellas, un comerciante que mató a un pibe que había ido a saquear, porque después, claro, el descontrol genera ese tipo de situación de pobre contra pobre. Pues no tengo para comer, soy enfermo, tengo HIV y no puedo laburar, tengo esta porquería. Camiones que habían arrancado el reparto a la mañana y cuando llegaban acá recibían la noticia de que no descargaran, que volvieran urgente a sus lugares de origen. Ya era un descontrol como que cualquiera podía tomar lo que quería. No me parecía que hubiera solución a todo eso. La solución no estaba en nuestras manos. ¡Quemaron todo! El debilitado gobierno no puede calmar el estallido. El mismo miércoles 19, el presidente de la Rúa toma una de las decisiones más polémicas de su gobierno. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Vuelvo de una reunión a la Casa de Gobierno y el jefe de gabinete y el ministro del Interior me dicen, hay un pedido urgente de los gobernadores, sobre todo de Rucauf, que se le desborda lo de la provincia de Buenos Aires y pide el estado de sitio para ver si con eso la gente se para y se queda quieto. Declarar el estado de sitio cuando se sabía que no se gobernaba, se administraba la calle, o sea, la vía pública, el espacio público, es un error. Fue una medida simbólica, no para implementarla en el sentido de privar el derecho de reunión, ni restringir libertades, ni nada. El 19 de diciembre, como cualquier habitante de la Ciudad de Buenos Aires, empecé a sorprenderme cuando empecé a escuchar las latitas, los primeros cacerolazos, ¿no es cierto? Sí, a sentir ese tintineo que nos iba uniendo a todos progresivamente en la protesta. El sonido de las cacerolas se propaga rápidamente y en pocas horas puede oírse en toda la capital. Basta de ajuste, basta de fondo monetario, basta de todo. Ahora que tiene que gobernar la gente. Acá no hay ni derechas ni izquierdas. Es la patria que vomita toda la corrupción que ha tomado nuestra nación. Cuando me percato que la gente salía a la calle, yo también salí. Con una taza de acero y una cucharita. Y me manifesté con otras personas y fuimos caminando. Había gente con niños, personas mayores. Y seguí caminando hasta llegar prácticamente a la Casa Rosada. Para mi historia como fotógrafo desde acá, la primera vez que se produce una Plaza de Mayo sin pancartas y sin carteles y sin banderas de ningún tipo de agrupación. Una de las preocupaciones que tenía el ministro era que se avance sobre la Casa de Gobierno y había precisamente una fuerza policial frente a Casa de Gobierno tratando de contener esa posibilidad. Yo pensé que iban a entrar, que la gente iba a entrar. La policía reprime los 3 focos de protesta: la Plaza de Mayo, el Congreso y la Avenida 9 de Julio.
Las fuerzas de seguridad dispersan a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos. Los gases los sentí ya cuando me acerqué a la casa de gobierno, que faltaban aproximadamente 2 cuadras a 3 cuadras, no recuerdo bien. Y de golpe empezamos a sentir, yo sentí claramente disparos de armas de fuego, pero así, muy clara. La gente empezó a correr y yo dije, Ana, tranquila, despacio, vamos despacio, porque si corremos nos convertimos en blanco. Lo que nunca fue una manifestación agresiva. La gente se plantó en la plaza y pidió que se vayan todos. Mientras la Plaza de Mayo se carga de tensión, una muchedumbre se concentra frente a la casa del ministro de Economía, Domingo Cavallo. La sociedad lo que estaba pidiendo era la renuncia del ministro de Economía. Comunica salida, digamos, a abrir la puerta. Esto era una caldera que no tenía ninguna posibilidad de fuga. Esa noche vi en la televisión que me habían pedido la renuncia. Lo llamé a De la Rúa y De la Rúa dijo, no, hablamos mañana. Dice, eso es alguien que lo ha lanzado. Bueno, entonces yo me fui a dormir y a eso de las 6 de la mañana me llamó Armando Caro Figueroa para decirme que De la Rúa le había dicho sí, que efectivamente me estaba pidiendo la renuncia. Él mismo me llamó, diciendo que renunciaba. Era inviable seguir. Luego de las tensas horas vividas la noche anterior, la gente continúa manifestándose. La gente llegaba con camionetas, con autos, a pie, cacerolas, chicos, carritos de bebé, todo, ¿no? Todo el mundo igual venía y se concentraba en la Plaza de Mayo. Y yo dispuse, en principio, cerrar de pared a pared a la altura de la pirámide de Mayo, todo ese sector de la plaza, para evitar desmanes y cualquier tipo de circunstancia que pudiera alterar el orden. Llegamos por diagonal hasta Plaza de Mayo y que bueno, estaba además de vallada, estaba muy bien custodiada, ¿no? O sea, tal es así que quisimos entrar y ahí nos corrieron un par de metros largo la montada repartiendo bastonazos. A partir de las 2 de la tarde empiezan a llegar en ómnibus contingentes mandados para acelerar episodios de violencia. Y ahí es donde se producen choques que se descontrolan. ¡Pablo! Indicando que con la caballería empecemos a barrer y de hacer la infantería. Tenemos que hacer respetar el estado de sitio y que respetar de su actitud. Para el caso de sobrepasar para abajo. Por favor, gobernante, que barra lo que es el interior de la plaza con el personal demostrado. En un momento vemos que vienen 3 vehículos, 2 coches y una camioneta, frenan frente a donde estamos nosotros y empiezan a tirar, ahí empieza a tirar, quiero salir corriendo. Y ahí me pegan un tiro en la nuca. Me llama mi hija y me pregunta, papá, ¿cómo estás? Le digo, bien, estoy aquí en casa de gobierno. Me dice, ¿todavía seguís en ese gobierno? ¿No sabés que están matando gente? En el territorio nacional se registraron alrededor de 34 muertos por la brutal represión policial. Yo me entero que hay muertos después, cuando ya estoy en Olivos, y me llama el secretario Matop desde el juzgado, la doctora Servino Descubría. Me dice, lamentablemente, este es el cuadro. Y yo como jefe de policía transmito prevención. Cuando se llegan a eso, indudablemente, el mea culpa que uno puede hacer es que dice, falló la prevención. De ninguna manera mi gobierno quería muertos ni heridos.
Eso para mí fue una tragedia muy dolorosa que estas cosas sucedieran. Me dirijo a cada dirigente, radical, peronista o de otros partidos, a acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. Los convoco para conseguir la unidad nacional. Yo quise dejar el mensaje de un llamado a la unidad. Entonces la respuesta fue irrespetuosa de algunos líderes justicialistas. Era una ingenuidad muy grande pensar que el peronismo iba a aceptarle a De la Rúa alguna suerte de acuerdo. Estaba tendiendo la mano y ellos en cambio agarraron el palo. Yo quiero que cese la violencia que habían desatado, que como tienen mayoría en el Congreso aprueben las leyes para llegar a acuerdos con los organismos financieros internacionales y para que no se quiebre la institucionalidad del país. El clima de la Casa Rosada era un clima de desesperación, un clima de mucha confusión, un clima de mucha gente en los pasillos, un clima de órdenes cruzadas. Sentía la angustia de saber cómo si esto se termina y todas las esperanzas que uno pone se acaban mal y se terminan de una forma que nunca se había pensado. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Convocar al ejército para que impusiera el orden y sentarme sobre las bayonetas? No estoy para eso. Que sepan que la alianza... Un hombre que hizo toda una trayectoria política impecable, que no perdió prácticamente ninguna elección, que empezó de abajo, llegó a lo máximo que puede pretender un político y un ciudadano en la Argentina. De la Rúa encontró la única salida que él consideraba viable. El presidente de la Rúa me dijo, vení Víctor, vamos a hacer la última foto, me tomó del hombro. Y yo ahí me enteré que renunciaba porque el país no sabía que había renunciado. Fernando de la Rúa presenta su renuncia como presidente de la nación. Sentía preocupación por la situación del país y sobre todo sentía que había hecho todo lo posible, que había luchado hasta el final y que si no se pudo salir adelante fue porque resultaba imposible. Yo llamo a la radio y le digo, dame aire, que renunció. ¿No? Entonces, me están poniendo al aire y escucho el helicóptero que lo sacaba a De la Rúa de la casa. En estos momentos estamos, no sé si ustedes logran escuchar el helicóptero que viene a buscar al presidente De la Rúa para trasladarlo a la residencia presidencial de Olivos. Veíamos gente incluso que lloraba en los despachos, en los pasillos, ¿no? Y que apuraban levantar todas las cosas, ¿viste? De las oficinas. Yo a la noche salgo, y fue el último, y estaban los periodistas en una casa de gobierno a oscuras. Y la angustia era tal que solamente me pidió una reflexión, le dije, hoy no la puedo dar, dejen que la historia se compadezca con esta situación y hable de una manera más serena cuando llegue el momento. Cuando De la Rúa renuncia porque no tiene posibilidades de seguir gobernando, la crisis se resuelve dentro del sistema. Asume el presidente provisional del Senado, convoca a la Asamblea, asume un gobernador como era Rodríguez A, renuncia a los 7 días. Estábamos en una crisis. Argentina tuvo 5 presidentes en una semana. Todo parece estabilizarse cuando en enero de 2002, Eduardo Duhalde es elegido presidente provisional de la nación. El 6 de enero de 2002, Eduardo Duhalde pone fin a la ley de convertibilidad en la Argentina, devaluando el peso. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En 2003, Duhalde llama a elecciones para que el pueblo elija democráticamente a sus gobernantes. En mayo, Néstor Kirchner asume como presidente de los argentinos.
En el 2001 y en el 2002, sobre todo, apareció como Argentina la responsable de esta crisis. País rico, mal gobernado, políticos corruptos, pero no se veía con claridad que la Argentina en realidad había sido víctima de un sistema financiero. Yo creo que lo que pasó en diciembre de 2001 fue la crónica de una muerte anunciada en el sentido de la muerte de un gobierno, de la caída de un gobierno. La ceguera de quienes resultaron eyectados, por decir así, del poder fue absoluta. La crisis era sistémica, el sistema estaba en crisis. Económico, político, social, moral. No se puede tener un país para el 30% de los habitantes y el 70% de la gente estar en la miseria. Afronté cada circunstancia con todo el coraje necesario, puse toda la fuerza que hacía falta y las cosas no salían porque había factores que se sobreponían a eso. Yo creo que el 20 de diciembre se podía haber evitado tranquilamente a través de decisiones políticas y no por medio de acciones violentas. Creo que lo que ha fallado en la Argentina no es su pueblo, no son sus condiciones naturales, sino la dirigencia política de nuestro país. Creo que estamos muy lejos todavía de ser una sociedad organizada, de tener dirigentes a la altura del pueblo que tenemos, del país que tenemos. Yo creo que todas las crisis enseñan, y la del 2001 también. En un aspecto creo que algunas cosas mejoraron, que muchos muchachos se hayan criado dentro del proceso democrático los hace más libres de lo que nosotros éramos. Y eso puede ser positivo. Yo creo que va a ser recordado como un momento de quiebre y de rebelión como popular frente al poder, o sea, y luchando las cosas se pueden cambiar, o sea, si vos te quedás en tu casa, nada se va a poder cambiar. Nuestro país no tocó fondo nunca. Podríamos decir que estuvimos al borde de una guerra civil. Tenemos, por suerte, una sociedad y una ciudadanía, una gente capaz de salir adelante. Después de un periodo de hiperinflación, viene periodo de recesión. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.